Hola chicos, buenas noches. Como les había comentado, les estoy mandando el video para explicar el, el problema 8 de nuestra hoja de trabajo del día sábado de la ley de Hess. Y bueno, dice, calcule la entalpía estándar de la reacción, y ahí nos dan la reacción, la voy a copiar en la pizarra, ¿sí? Dice 12 grafito, o sea, 2 carbono, ¿sí? Del tipo grafito, ¿sí? Que es una de las formas aleotrópicas del carbono, más 3 hidrógenos en estado gaseoso, ¿sí? Y esto nos da C2H6 en estado gaseoso. Entonces nosotros tenemos que llegar a esta ecuación, ¿sí? Tenemos que llegar a esta ecuación. Obviamente a partir de los siguientes datos que nos dan. Entonces siempre tengan en cuenta los datos que les están dando, ¿no? Y a partir de esos datos que les están colocando a ustedes, vamos a calcular la entalpía estándar a partir de los otros datos. Entonces yo voy a copiar aquí carbono igual grafito, ¿sí? Más oxígeno 2 en estado gaseoso, oxígeno en estado gaseoso, C2, CO2 en estado gaseoso, ¿sí? Ahora, esto tiene un delta de H, o sea, una entalpía estándar de menos 393,5 kilojoules por mol, ¿sí? Bien, esa es nuestra primera ecuación que nos dan de dato. Luego tenemos también hidrógeno en estado gaseoso más un medio de oxígeno, también en estado gaseoso, que nos da agua en estado líquido, ¿sí? Lo que estoy haciendo es copiar los valores que nos están dando ahí, ¿eh? No hay otra cosa más. Su delta de H de entalpía es menos 298, ¿sí? Perdón, no es 298, es 285,8 kilojoules por mol, ¿sí? Y luego tenemos 2C2H6 en estado gaseoso más 7 oxígenos, 7 oxígenos en estado gaseoso, 4 CO2 en estado gaseoso, más 6 aguas en estado líquido, y este delta de H es igual a menos, aquí está el valor, 6 kilojoules por mol, ¿sí? Lo único que he hecho es pasar, aquí pueden ver ustedes, los valores correspondientes que nos han dado de datos. Esto, chicos, es dato, no sale de otro lado, es dato del problema, ténganlo en cuenta ahí. Bien, nosotros tenemos que llegar con estas tres ecuaciones a esta ecuación. Entonces tenemos que lograr tener, a partir de estas ecuaciones, llegar a esta. Entonces podemos, en todos casos, podemos voltear, o sea, lo que está como productos que se vuelva reactante, ¿sí? Podemos multiplicar a toda la ecuación por valores que nos permitan llegar a esto, ¿sí? Entonces está permitido pasar a veces de productos, los productos a reactantes y los reactantes a productos, multiplicar a toda la ecuación por valores enteros o fracciones que nos permitan llegar también a esto. Y una cosa que es importante, si bien vamos a mover las ecuaciones, también esto va a generar que cambiemos también estos valores, ¿sí? Pero si digo, si multiplico, por ejemplo, a esta ecuación, es un ejemplo, si multiplico por 2, también tengo que multiplicar al valor por 2, ¿sí? Ahora, si yo cambio de posición, este CO2 pasara hacia este lado y todo esto hacia el otro lado, hacia el lado de los productos, el signo cambia, ¿sí? Sería a positivo. Entonces recuerden, ¿no? Si multiplico aquí por un valor entero o fraccionario, aquí también se multiplica. Si yo cambio de posición a productos, a reactantes y viceversa, esto cambia también de signo. Entonces tengamos en cuenta esas cosas para eh, llegar a esta ecuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo en mi ecuación tengo 2 carbonos, ¿sí? Abajo tengo 3
hidrógeno, ¿sí? Y aquí tengo solamente uno, ¿sí? Uno de C2H6. Entonces, rápidamente yo podría decir, a esta ecuación la puedo multiplicar por 2 a todo, ¿sí? A esta segunda ecuación, para llegar a 3, puedo multiplicarlo a todo por 3. Y esta última, como necesito que sea 1, lo puedo multiplicar por 1/2. Entonces, a continuación vamos a trabajar cada una de ellas para que vean cómo nos va a quedar y cuál es el siguiente procedimiento, ¿sí? Bien, hasta ahí todo claro. Por favor, revísenlo. Vamos a pasar a la siguiente, que es ya trabajar cada una de estas ecuaciones. Bien, vamos a ir continuando. Solo para recordarles, nos piden calcular la entalpía estándar de esta ecuación. ¿Y cuál es la entalpía estándar? Es este delta de H con bolita arriba. Siempre que nos muestren con bolita arriba es la estándar, entalpía estándar, ¿sí? Entonces, bueno, copié la primera ecuación, C grafito carbono, más oxígeno en estado gaseoso, nos da CO2 en estado gaseoso. Y el delta, la entalpía estándar de esta reacción es menos 393,5 kilojoules por mol. Entonces, para que esta ecuación se vaya asemejando a esta, yo tendría que multiplicar por 2, ¿no? A todo. Les dije que se multiplica a todo por 2, ¿sí? A todo. Entonces yo tendría lo siguiente, ¿no? Tendría 2 carbono, ¿sí? 2 carbono, grafito aquí. No tenemos que olvidarnos el estado de agregación en el que se encuentra. Más 2 oxígeno en estado gaseoso. Esto nos da 2 CO2 en estado gaseoso. Y recuerdan, esta sería nuestra ecuación química, ¿no? Pero también tenemos que multiplicar este delta de H. Delta de H de formación, o estándar, perdón, sería la multiplicación, ¿no? De 2 por menos 393,5. Y eso nos daría menos 787, ¿sí? Kilojoules por mol. No nos olvidemos las unidades, ¿sí? También, no nos olvidemos las unidades. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera variación, ¿sí? Apúntenla para pasar a analizar a la siguiente. Entonces ya tenemos a nuestra primer cambio que hemos hecho, todo multiplicado por 2. Aquí no vamos a cambiar a productos o reactantes, porque se dan cuenta, el 2 carbonos lo tenemos del lado de los reactantes, y aquí también. Entonces no hay necesidad de hacer cambios de lado, ¿no? Todo tiene que estar en el mismo lado. Solamente estamos multiplicando por 2, porque aquí adelante tenemos un 2. Aquí, por esto. Por eso multiplicamos por 2 esta primera ecuación que estaba como dato en nuestro problema, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a analizar, ¿sí? El hidrógeno más un medio oxígeno que nos da agua, ¿sí? Ahí ustedes ven que arriba, en la ecuación que nos piden, tenemos 3 hidrógenos. Entonces, hemos visto que la ecuación igual, lo tenemos del lado de los reactantes. No vamos a cambiar de lugar, pero sí necesitamos multiplicarlo, ¿sí? ¿Por cuánto, chicos? Sería por 3, ¿no? Porque arriba lo tenemos por 3. Entonces, ahora yo les voy a mostrar, ¿sí? Cómo quedaría esta ecuación multiplicada por 3. Los invito a que ustedes lo verifiquen también. Nos vemos en un rato. Verifíquenlo, por favor. Inténtenlo hacer. Es importante que no solamente yo les muestre lo que ustedes tienen que hacer, sino también ustedes lo hagan. Bien, chicos, vamos ahora. Les estoy mostrando, ¿sí? La siguiente ecuación, que es el de hidrógeno más un medio de oxígeno en estado gaseoso que nos da agua, ¿sí? Su delta de H era menos 285,8 kilojoules por mol, ¿sí? Esto está de información, ¿eh? No es que yo me lo haya inventado, que lo haya puesto, ¿no? No, esto está como dato. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tenemos en esta ecuación, en el lado de los reactantes? 3. Entonces aquí tendríamos que multiplicar para tenerlo de esta forma, a toda esta ecuación, incluida el valor, tendríamos que multiplicarlo por 3. Recuerden que se multiplica todo, a todo, ¿sí? Y cuando multiplicamos, tendríamos 3 hidrógenos, ya nos quedó igual que esto de acá arriba, 3 hidrógenos más 3 medios, ¿no? 3 por un medio,
3 medios. De oxígeno, ¿sí? 3 por 1, 3 aguas, ¿no? Y ahora el delta de H sería menos 285,8 por 3, que es este valor. Entonces ahora yo tengo ya mi segunda ecuación modificada. No tengo que cambiar de lugar porque aquí el hidrógeno aparece del lado de los reactantes y aquí también, ¿no? Entonces no hay cambio de lugar. Lo único que hago es multiplicar a toda la ecuación. Bien, ahora, ¿qué más nos toca? ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a pasar a la siguiente ecuación, que es 2C2H6, estado gaseoso, más 7 oxígenos, ¿sí? ¿Y qué más? Esto nos da 4CO2 más 6 agua, ¿no? Y esto nos da un valor, el cual es 3119,6 kilojoules por mol. Entonces, se dan cuenta aquí, más bien el C2H6 se encuentra del lado de los reactantes, pero en mi ecuación de arriba lo tengo del lado de los productos. Entonces, aquí sí tengo que hacer un cambio en la posición de mi ecuación, ¿no? Lo que está en reactantes lo tengo que pasar al lado de productos. Y recuerden que había dicho que afectaba a toda la ecuación. Entonces, si voy a hacer un cambio, ¿sí? De reactantes a productos, ahora sí tengo que cambiar el signo, ¿sí? Tengo que cambiar. Si estaba en positivo, va a pasar a ser, si estaba en negativo, perdón, va a pasar a ser positivo, ¿sí? Y tengo que ver si también tengo que multiplicar, ¿sí? Por algún factor o valor para llegar al mismo. Entonces, los invito a que ustedes vayan pensando cómo sería este cambio, ¿sí? De reactantes a productos y por qué factor tendríamos que multiplicarlo, ¿sí? Para tenerlo igual a la parte de acá arriba que es 12,2H6. Bien, volvemos con esa parte, chicos, vamos trabajando. Bien, regresamos, ¿sí? Ahora ya tengo la última ecuación que tenemos que analizar. Dice, bueno, nos dieron de información que era 12,2H6 en estado gaseoso, más 7 oxígeno en estado gaseoso. Esto es, nos da 4CO2 en estado gaseoso, más 6 aguas en estado líquido, ¿no? Este delta de H es menos 3119,6 kilojoules por mol. Ahora, acá hay una cosa que quiero comentarles y seguramente les puede estar causando algo de ruido. Este valor de delta de H es menos 3119,6 kilojoules por mol, o sea, para una mol, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que este valor es para una mol de C2H6, ¿sí? Pero como yo tengo 2 mol, ¿sí? Quiero que lo recuerden y esto va a afectar nuestro resultado final, ¿sí? Cuando hagamos el cambio de nuestra ecuación, pasándolo de reactantes a productos, ¿sí? Y cuando hacemos la multiplicación por un medio, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta, vamos a dejar un ratito lo de, recuerden, ¿ah? Este valor es para un mol de C2H6 y aquí yo tengo 2 mol. Entonces, si yo quisiera el valor para 2C2H6, yo tendría que multiplicar este valor por 2. Pero vamos a dejarlo ahí, solo recuerden eso. Es por una mol ese valor de delta de H de forma estándar. Bien, entonces ahora, ¿qué necesito para yo tener C2H6? Primero, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por un medio, ¿no? ¿Por cuánto? Por un medio para desaparecer este 2. Entonces tengo que multiplicar a todo por un medio, ¿sí? Por un medio. Ahora, lo tengo aquí en mi ecuación que me piden en el lado de los productos y yo lo tengo de los reactantes. Entonces tengo que cambiar de posición, ¿sí? Tengo que hacer el cambio de reactantes a productos. Pero ese cambio, ¿sí? Va acompañado también de un cambio de signo. Si acá tengo negativo, si ustedes ven ahí bien, creo que esto se ve bien, negativo, esto va a pasar a ser positivo, ¿no? Cuando yo hago el cambio. Entonces aquí ustedes abajo tienen ya la ecuación cambiada, ¿no? Tenemos la ecuación cambiada, ya el C2H6 ahora aparece del lado de los productos y lo que está en el reactante, lo que estaba en los productos ahora aparece en el lado de los reactantes. Y también ya está multiplicado
por un medio, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, es como si yo hubiera multiplicado entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2. ¿Sí? Esto es 1, esto es 7 medios, esto es 2 y esto es 3. Ya ustedes lo pueden ver aquí abajo, ¿sí? 2 CO2, 3 aguas, esto ya es 1, C2H6, y 7 medios de oxígeno. Ahora, pero profesora, aquí el delta de H sí es bien, ha cambiado de posición, perdón, de signo, de negativo a positivo. Pero profesora, el valor sigue siendo el mismo. ¿Sí? ¿No debería estar dividido entre 2, profesora? Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Cuando era 2C2H6, ¿sí? Tendría 2 moles, y aquí este valor solo era para 1 mol. Entonces, aquí es como si yo hubiera, ¿sí? Multiplicado por 2. Pero luego de multiplicarlo por 2, yo lo he dividido. ¿Entre cuánto? Entre un medio. Y estoy llegando a este mismo valor, ¿no? Entonces, al final, ¿qué sucede? Otra vez regreso al 3119,6. Profesora, no le entendí nada de lo que me dijo. A ver, vamos a borrar aquí. Recuerden esta ecuación, ¿eh? Vuelvo a explicar. El valor que teníamos por aquí, de este delta de H, es por mol. Y aquí tenemos por 2, ¿no? Aquí teníamos 2, ¿sí? Antes que dividiéramos 2. Entonces, ¿sí? Yo para tener el valor para esta ecuación, al comienzo yo tendría, ¿sí? Delta de H es igual a menos 3119,6, ¿sí? Un ratito vamos a dejar las unidades, ¿no? O bueno, kilojoules no los vamos a dejar. Kilojoules por mol. Pero yo tenía aquí, ¿cuántas moles? 2, ¿no? Por 2 mol. Entonces esto hubiera dado la multiplicación, ¿no? Si calculamos sería delta de H es igual a la multiplicación. Pero luego, ¿yo qué hice para llegar a esto? Para solo tener un C2H6. Dividí entre 2. Entonces es como si yo luego a esto lo dividiera por un medio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? 2 con 2 se va y al final otra vez me quedo con 3119,6 kilojoules por mol, ¿sí? Pero esto era negativo, ¿no? ¿Sí? Y como yo hice el cambio de reactantes a productos, esto luego se vuelve positivo, ¿sí? Se vuelve positivo. Entonces, por eso al final yo tengo este valor con signo positivo. Bien, y entonces ahora vamos a hacer la suma de nuestras ecuaciones, ¿sí? Que ya están modificadas para obtener la ecuación que nos están buscando y el valor de entalpía estándar. Bien, entonces en el paso final voy a tener todas mis ecuaciones a las que les he cambiado de signo, ¿sí? Y también a las que he multiplicado, ¿no? Entonces yo tendría 2C de carbono. Sí, a ver, voy a copiarlo más acá. 2C, 2 carbono, grafito, más 2 oxígeno, que me da 2 CO2 en estado gaseoso. Es importante que no olvidemos, ¿sí? Los estados en los que se encuentra. Este valor de delta de H era igual a menos 787 kilojoules por mol. ¿Sí? Tengo el siguiente, 3 hidrógeno en estado gaseoso más 3 medios de oxígeno, ¿sí? En estado gaseoso también, y esto es 3 agua en estado líquido, y este delta de H es igual a menos 857,4 kilojoules por mol. ¿Sí? Estoy copiando los que hemos hecho hace un momento, ¿eh? Y finalmente es el 2CO2 en estado gaseoso más 3 aguas en estado líquido, y esto me da C2H6 en estado gaseoso, ¿sí? ¿Me siguen? Más 7 medios de oxígeno en estado gaseoso, y este delta de H era positivo, ¿sí? 3119,6 kilojoules por mol, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Es como si fuéramos a sumar todo esto. Vamos a sumar, ¿sí?
que no me va a alcanzar el espacio. Bien, entonces, vamos a ver lo que tenemos igual. Entonces acá tengo dos carbonos, ¿sí? Dos carbonos en el lado de los reactantes y en el lado de los productos no tengo, ¿no? Entonces aquí tendría 2 carbono, grafito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por ahí? Ok, a ver, tengo tengo luego 2 oxígenos, ¿sí? 2 oxígenos en el lado de los reactantes, ¿sí? ¿Qué más? Aquí tengo también 3 medios de oxígenos, ¿sí? Sumamos 2 medios más 3 medios, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Ahí vamos a darnos cuenta, ¿sí? Que 2 oxígenos más 3 medios de oxígeno nos dan 7 medios, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? A esto que tenemos aquí en los productos. Entonces, 2 oxígenos, ¿sí? A ver, vamos a poner ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ¿sí? Bien, entonces tenemos 2 oxígenos de la primera reacción, 3 medios de oxígenos de la segunda. Estas dos sumadas me dan 7 medios, ¿no? Si quieren comprobar, agarramos la calculadora, por si acaso, ¿sí? Serían 2 más 3 medios, ¿sí? Verifiquen, ¿sí? Nos da 7 medios de oxígeno. Entonces, aquí tengo 7 medios y aquí 7 medios. Entonces, se van, ¿sí? Entonces, de oxígeno ya no tengo nada. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Hidrógenos, ¿no? Tengo 3 hidrógenos de este lado. ¿Y tengo en algún otro lado más hidrógeno? No, entonces sería más 3 hidrógenos en estado gaseoso. Bien, entonces tengo 2 carbono, 3 hidrógeno, y ahora, ¿qué más por aquí? Tengo 2 CO2 aquí abajo, ¿sí? Tengo 2 CO2. Y de este lado ya no tengo nada más. Y si veo aquí arriba, aquí tengo 2 CO2 y aquí tengo otros 2 CO2. Estos se van a ir. Dense cuenta que estoy eliminando las cosas que son iguales de los que están en reactantes iguales a los de productos, ¿sí? No elimino de los que están del mismo lado, sino, ¿sí? Los que están del lado de reactantes con los del lado de los productos. Bien, entonces tampoco ya tengo CO2. Ahora me queda 3 aguas, ¿sí? 3 aguas. Tengo 3 aguas del lado de los reactantes en la ecuación 3. Y tengo 3 aguas en la ecuación 2 en el lado de los productos. Entonces, 3 aguas con 3 aguas se van. Bien, entonces tampoco tengo que colocar aguas. Y entonces nada más veo que ahora me queda, de este lado de los productos, C2H6 en estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, a partir de las 3 ecuaciones, las cuales yo modifiqué, de las que me dieron, yo he llegado a la ecuación que me estaban pidiendo, ¿no? Y ahora entonces, ¿qué sucede con los delta de H? Lo único que vamos a hacer es hacer la suma total, ¿sí? Entonces tenemos más 3119,6 y tenemos dos negativos, ¿no? Entonces sería menos 787 menos 857,4, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer la suma de todo esto, lo cual nos daría positivo 1475,6 kilojoule por mol. Los invito a que ustedes lo hagan, ¿sí? A que ustedes lo resuelvan. Esto es la suma, pero dense cuenta, esto es más 3119,6 y tengo dos negativos. Obviamente estos dos se suman, sería menos el total de todo esto, ¿no? Más 3119,6. Y eso nos da 1475,6 kilojoules, ¿sí? Entonces dense cuenta cómo funciona la ley de Hess. Yo parto de las ecuaciones que me dan en el problema y las voy modificando para llegar a lo que me piden. Recuerden,
que esto afecta si hago variaciones en la ecuación de multiplicar todo por un factor, también multiplica el valor que se encuentra de delta de H. Ahora, si yo cambio de posición de reactantes a productos o de productos a reactantes, el signo, si es negativo, pasa a positivo y viceversa. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Si el valor me dice que es por mol y yo tengo 2 o 3 en mi ecuación, tengo que tener en cuenta la multiplicación y luego ya encargarme de multiplicar por los valores que yo haya asignado o también la división, ¿no? Entonces ahí tengan en cuenta también esto, que fue el caso que vimos este último de acá. Y bien, eso sería todo en el problema de la ley de Hess. Los invito a que hagan los siguientes problemas, ¿sí? Y nos vemos en el siguiente video, que es acerca del producto académico 1. Espero que ya lo hayan avanzado, solamente para afinar detalles de los cuales vamos a trabajar.